Hoy vamos a estudiar los lenguajes regulares y expresiones regulares, que es un tema muy importante dentro del análisis léxico. Pero primero estudiaremos la clasificación de los lenguajes. Estos se dividen en dos, lenguajes regulares y lenguajes no regulares. Los lenguajes regulares son los lenguajes utilizados dentro del análisis léxico y los lenguajes no regulares serán utilizados en el siguiente análisis, que es el análisis sintáctico. Los lenguajes regulares pueden ser especificados mediante las expresiones regulares, pero también pueden ser especificados mediante la gramática independiente del contexto. La gramática independiente del contexto, como pueden ver, se puede especificar o puede especificar a los lenguajes regulares, pero también a los lenguajes no regulares. Esto hace que la gramática independiente tenga una mayor potencia en cuanto a este tipo de análisis. Sin embargo, en la etapa de evaluación, a través de los árboles de análisis sintáctico y las pilas, lo hace un poquito más complejo. Por eso, a nivel de los lenguajes regulares, que es lo que vamos a trabajar, lo vamos a resolver con expresiones regulares, que esto nos lleva a la construcción de autómatas que permiten evaluar las pilas con un nivel de complejidad un poco menor. Iniciamos entonces con los lenguajes regulares. En las etapas anteriores nosotros estudiamos algunos lenguajes en los cuales vimos algunas operaciones como las operaciones de potencia, operaciones de concatenación, las cerraduras de Kleene, las cerraduras positivas y la cerradura de cero o un caso. Acá en estos lenguajes que vamos a trabajar, vamos a seguir utilizando esas operaciones y de alguna forma vamos a mirar cuál es su utilización y sus conceptos aplicados directamente para la construcción de las expresiones regulares. Bueno, un lenguaje regular es un lenguaje que se forma a partir de los lenguajes como el lenguaje formado por una cadena vacía o el lenguaje unitario de uno de los elementos tomados de ¿dónde? Del alfabeto. Es decir, que si el conjunto unitario es A, donde A pertenece a los alfabetos. Y debe cumplir tres operaciones básicas: la unión, la concatenación y la cerradura de Kleene. Esas tres operaciones debe cumplir. Cabe aclarar que si aplica a la cerradura de Kleene, también debe aplicar a la cerradura positiva y la cerradura cero en caso, ya que estas dos cerraduras están contenidas dentro de la cerradura de Kleene. La definición formal es la siguiente. Primero, que el conjunto de la cadena vacía es un lenguaje regular, por definición. Si A pertenece a un alfabeto, entonces A, o mejor, el conjunto unitario de ese elemento A es un lenguaje regular. Si L1 y L2 son lenguajes, entonces L1 concatenado con L2, L1 unido con L2 y L1 asterisco o L2 asterisco son lenguajes regulares. Aquí, repito, así como L1 asterisco y L2 se aplican como lenguajes regulares, L1 a la más, L2 a la más, L1 interrogación y L2 interrogación también son considerados lenguajes regulares. Las propiedades de las cerraduras tienen gran importancia en la confirmación de otros lenguajes regulares, ya que a través de estas propiedades se pueden mantener las características de regularidad de los lenguajes. Por esta razón es que se concluye que todos los lenguajes regulares son cerrados bajo estas operaciones. Aquí podemos mirar que si L1 y L2 son lenguajes regulares, entonces también son lenguajes regulares estas operaciones que se dan con las siguientes operaciones. Por ejemplo, L1 unido con L2, L1 concatenado con L2, que ya las mencionamos, L1 asterisco o L1 asterisco también, L1 más o L2 más, L1 que es el complemento, ¿verdad? De todo el conjunto de los alfabetos menos L2 viene siendo un complemento, L1 interceptado con L2 y L1 diferencia con L2. Estas últimas operaciones, que si bien no son básicas para cumplir que sea un lenguaje regular, son aplicadas dentro de esta conformación de lenguajes a partir de estas operaciones. Bien, a partir de ahí, de esos lenguajes regulares, comenzamos a estudiar las expresiones regulares. Aquí debe prestar mucha atención porque a partir de aquí vamos a comenzar a construir los lenguajes regulares con sus respectivos patrones. Todas las expresiones regulares van a tener asignado su propio lenguaje regular. Las expresiones regulares simplifican la especificación de un lenguaje regular, es decir,
que los lenguajes regulares conformados por un conjunto de cadenas y colocados entre llaves se pueden simplificar mediante las expresiones regulares, que no es más que escribir los patrones. Y sirve para efectuar representaciones de los patrones, que una vez que ya usted tiene ese lenguaje regular, usted puede escribir los patrones y determinar exactamente cuáles son las reglas que siguen esos lenguajes regulares. Los operadores que se utilizan en las expresiones regulares son los siguientes. Aquí aparecen los operadores que vamos a utilizar, que vienen siendo los mismos de los lenguajes regulares, solo que van a tener, bueno, la unión va a tener un cambio en cuanto a su representación. Los paréntesis, que si bien no son operadores básicos dentro de las expresiones regulares, son importantes en toda operación porque estos son los que permiten hacer las agrupaciones. Ustedes saben que siempre que se aplican agrupaciones, esto invalida un poco la jerarquía de la utilización de los operadores. Entonces los paréntesis estarían en el primer nivel. Después seguirían las cerraduras, que es el asterisco, el más, y la interrogación sería en ese orden lo primero que se debería realizar. La concatenación, que se representa con un punto, y la unión, que vamos a representar con una barra vertical, no es un slash, es una barra vertical, y se lee como O, representa la unión de los lenguajes regulares. Estos son los operadores entonces que vamos a utilizar en las expresiones regulares. Definición formal. Lambda, que es la cadena vacía, es una expresión regular. Observen que aquí ya no está colocado en llaves, porque ya se está utilizando directamente las cadenas o los símbolos del lenguaje que vamos a utilizar. Segundo, que si A pertenece al alfabeto, entonces A es una expresión regular. Tercero, ya mirando esta parte deductiva a partir de las dos primeras definiciones, decimos que si R y S son expresiones regulares, entonces su lenguaje regular es respectivamente LR y LS, es decir, el lenguaje de R y el lenguaje de S. Si R es una expresión regular y se representa con el lenguaje de R se va a anotar precisamente como ¿qué? Como el conjunto unitario de R. Como el conjunto unitario de R. Ahora, si R o S es una expresión regular y se representa como LR unido con LS, es decir, el lenguaje de R unido con el lenguaje de S, donde LR es el conjunto unitario de R, unido con LS, que viene siendo el conjunto unitario de S. Entonces la unión de R unido con S sería R, S. Ahora, R.S, es decir, R concatenado con S, es una expresión regular y se representa con el lenguaje de R concatenado con el lenguaje de S. El conjunto unitario de R concatenado con el conjunto unitario de S igual a RS. Si R asterisco es una expresión regular y se representa con el lenguaje asterisco de R, entonces sería el conjunto unitario de R al asterisco. Entonces sería el primero lambda, en la potencia 1 sería R, en la potencia 2 sería R por R, en la potencia 3 sería R por R por R, en la potencia 4 sería R por R por R, y por R sería la forma de la constitución para esta cerradura. Aquí lo que tenemos, podemos concluir que toda expresión regular tendrá un lenguaje regular asignado. Es decir, que dado una expresión regular, nosotros vamos a conocer todas las cadenas que se pueden construir a partir de esa expresión regular. Y vamos a tener clarito que siempre vamos a utilizar tres operaciones básicas, que son la unión, representado por la barra vertical, la concatenación por el punto, y las cerraduras. De las tres cerraduras, hablamos de la cerradura de Kleene, pero incluye las tres cerraduras Kleene, positiva y cero un caso. ¿Cuáles son las propiedades de las expresiones regulares? CR, S y T, expresiones regulares a partir de las cuales se definen las siguientes propiedades. Entonces aquí vamos a tener una buena cantidad de propiedades. Entre estas tenemos que si R está concatenado con vacío, entonces vacío concatenado con R es R. Eso no quiere decir que sea conmutativo, sino que como en clases anteriores para los lenguajes regulares, vemos que aquí se cumple el módulo de la concatenación con el lambda. Cuando es una unión, sí podemos hablar que es conmutativo, porque igual en la conmutación es una unión, el O es una unión y de alguna forma se puede mirar en cualquier orden. Mejor dicho, no existe un orden como tal. R o R es R, y aquí hay, estas son... Estas que están aquí son las asociativas que se aplica, asociativa tanto para la concatenación
como para la unión. Aquí tenemos también una conmutativa, una distributiva de una concatenación con respecto al O. Y también aquí tenemos, estas dos son distributivas. Aquí aparecen unas operaciones básicas que siempre serían básicos también para hacer algún tipo de simplificaciones. Todas estas no van a servir para simplificaciones. Bien, entonces aquí tenemos una cantidad de propiedades que podemos utilizar directamente porque son consideradas que son demostradas. A partir de aquí, del 3 en adelante, podemos ver que todas estas son las mismas propiedades que se utilizaron en los lenguajes regulares, ¿verdad? Todas estas son igualitas, solamente que están utilizadas como una expresión regular. De alguna forma, todas estas propiedades las puedes utilizar sin ningún problema porque están demostradas y pueden ser parte fundamental en la simplificación de expresiones que regularmente son muy grandes. Bueno, ahora empecemos los ejemplos y aquí siempre quiero toda su atención para entender todo este proceso de obtener los lenguajes regulares a partir de expresiones regulares y cómo al final se pueden construir los patrones a partir de estas expresiones regulares. Siempre partimos de un alfabeto, en este caso el alfabeto que ya nosotros tenemos definido es un alfabeto ABC, ¿verdad? Eso significa que las expresiones regulares que se van a construir deben utilizar exactamente estos símbolos. Bien, vamos a obtener el lenguaje regular de las siguientes expresiones regulares. La primera expresión regular dice A concatenado con B asterisco. El primer paso, y en este ejercicio vamos a definir los pasos, ya en los siguientes ejercicios no lo definiremos, y comenzaremos a trabajar directamente aplicando estos pasos en forma implícita. En el primer paso se verifica que cada elemento esté en el alfabeto. De ser así, es una expresión regular y de lo contrario no. ¿Qué quiere decir eso? Que yo determino que si A está en el alfabeto, que si B está en el alfabeto. Si A y B están en el alfabeto, entonces podemos decir que es una expresión regular. Y como A y B están en el alfabeto, entonces en este caso vamos bien en el primer paso. En el segundo paso se verifica que las expresiones regulares contengan las operaciones básicas, unión, concatenación o cerradura. En este caso observamos que aquí hay concatenación, cuando no, ustedes saben que la concatenación se puede representar con el punto o no. Aquí hay una concatenación y que tiene la cerradura de Kleene, que podemos verlas aquí claramente, está la cerradura de Kleene. De concatenación y cerradura de Kleene son las dos operaciones y por lo tanto está cumpliéndose todos los pasos para que sea una expresión regular. En el tercer paso, utilizando la definición formal de expresiones regulares, se expresan las expresiones regulares en sus respectivos lenguajes regulares, tal como se aprecia a continuación. Entonces, lo que vamos a hacer en este paso es convertir esas expresiones regulares a lenguaje regular y determinar cuáles son las cadenas que se forman. De este lado derecho, aquí en este lado derecho, en este recuadro, volví a colocar las definiciones para que nos ayude al momento de representar estas expresiones regulares en lenguajes regulares. Primero, el lenguaje, esta L significa lenguaje, entonces el lenguaje de A, B asterisco, que es toda la expresión que tenemos allá, esto aplicaría primero la concatenación, que es precisamente la definición C, ¿verdad? Que dice que es el lenguaje de R con el lenguaje de S. Entonces sería el lenguaje de A con el lenguaje de B asterisco. El lenguaje de A, que es el mismo que está aquí, no ha pasado nada, y el lenguaje de B asterisco, que sería aplicando la definición D, se representaría L asterisco de R, es decir, L asterisco de B, ¿verdad? Entonces, ahora representamos cada uno de los lenguajes en sus respectivos conjuntos unitarios. Miren que dice que si R es en la definición A, dice que si R es una expresión regular y se representa con el lenguaje de R, el lenguaje de R es el conjunto unitario de R. Entonces representamos los conjuntos unitarios del lenguaje de A como el conjunto unitario de A y el lenguaje asterisco de B como el conjunto unitario de B al asterisco, ¿verdad? Aquí están los conjuntos unitarios que precisamente nos van a servir para obtener esas cadenas. Bueno, A, que es este que está aquí, y resolvemos B asterisco, el conjunto unitario de B asterisco de acuerdo a la definición B, como esta que tenemos aquí. Entonces tendríamos que esto es lambda, que es la cadena vacía, B, 2B, 3B, ¿verdad? Porque es la primera potencia, segunda potencia y tercera potencia. Y luego aplicamos la concatenación. A concatenado con vacío quedaría A concatenado con vacío da A,
¿verdad? A concatenado con B daría AB. A concatenado con B, B sería este, ¿verdad? Y A concatenado con BB, que sería este. Esto se supone que debe ser infinito, ¿verdad? Aquí puede haber cualquier cantidad de cadenas, es decir, por eso debería ser un conjunto totalmente infinito. Entonces, ese lenguaje que se produce aquí es el lenguaje resultante, es el lenguaje regular resultante. Y también debemos tener claro lo que dijimos ahorita sobre las operaciones básicas de las expresiones regulares que tienen una jerarquía o una prioridad en su aplicación. Aquí lo primero que se hizo fue la cerradura, porque ese es el orden, ¿verdad? Se aplicó la cerradura y después se aplicó concatenación. Entonces ese es el lenguaje resultante de esa expresión regular. Miremos este ejercicio, que este es el ejercicio donde tenemos básicamente todas las operaciones utilizadas, pero para que aprendamos a utilizar esa jerarquía y de alguna forma obtener los lenguajes adecuadamente. Bien, aquí voy a colocar el orden jerárquico para recordar y también voy a colocar la definición para tenerlo presente cada que estemos utilizando los pasos respectivos para desarrollar esos lenguajes. Primero, en esta primera parte aplico el lenguaje a toda la expresión regular, como habíamos dicho ahorita, y aquí lo desglosamos por los lenguajes. El lenguaje de A, ¿verdad? La barra vertical representa la unión, que es esta que está aquí. El lenguaje de B asterisco, que sería este. El lenguaje de C interrogación, que sería este. Bien, aquí tenemos los lenguajes representados. Ahora representamos los respectivos lenguajes con su cerradura, es decir, LA queda igual, LB asterisco es L asterisco de B y LC interrogación es L interrogación de C, es decir, es aplicando la cerradura a sus lenguajes. Después el paso siguiente vendría la construcción de sus conjuntos unitarios. Entonces el conjunto unitario de A es A, el conjunto unitario de B asterisco sería el conjunto unitario de B al asterisco y el lenguaje interrogación de C sería el conjunto unitario de C interrogación. Ahora, en el paso siguiente sería básicamente comenzar a resolver las cerraduras. Bueno, se define la cerradura asterisco y se resuelve también la cerradura interrogación, que las tenemos aquí. De la cerradura de Kleene y la interrogación que es a la cadena vacía o el mismo conjunto que es a la 0 y a la 1. Entonces aquí tenemos definida la cerradura. Aquí, como pueden ver, hay tres operaciones. Bueno, hay dos operaciones, la unión y la concatenación. Y la prioridad, según esto, es la concatenación, ¿verdad? Entonces debemos realizar la concatenación primero. Por eso se hace primero esta concatenación. Se hace esta concatenación. ¿Y cómo se hace? Como sabemos, es básicamente un producto cartesiano. Entonces sería lambda con lambda, que es lambda, este que está aquí. Lambda con C, que sería C, que este que está aquí. Después tomamos el segundo, B con lambda, ¿verdad? Que es B. B con C, ¿verdad? B con C, que es BC. Y ahora tomamos BB. Entonces, BB con lambda, ¿verdad? Que es BB. Y BB con C, que es BBC. Y así seguimos con los siguientes y construimos en forma infinita todas esas cadenas. Ya construida o resuelta la operación de concatenación, vamos a la unión. En la unión simplemente sería unir el A con todo esto que está aquí. Entonces nos quedaría así, A unido a, este es el A que estamos uniendo, con todo el resto que está acá, ¿verdad? Entonces quedaría A unido con alfa, C, B, todo lo que está ahí. Y así quedaría, este precisamente es el lenguaje resultante. Bien, entonces fíjense que cada expresión regular tiene su respectivo lenguaje regular asociado. Por otro lado, y teniendo en cuenta que las expresiones regulares nos permiten construir los lenguajes, pero al mismo tiempo nos permite simplificar esas expresiones regulares y determinar un patrón, las expresiones regulares tienen asociado un patrón. Y en este ejercicio vamos a ver cómo se asocia un patrón a esta expresión regular. Primero vamos a resolverla y obtener su lenguaje regular. Entonces el lenguaje de AB asterisco se aplica a toda la expresión como hemos venido haciendo. El lenguaje, ahora esta cerradura se aplica al lenguaje, siempre se coloca acá, miren dónde está L asterisco igual a A, B. Bien.
Como hay un paréntesis, dijimos que el paréntesis tenía una jerarquía mayor, entonces se aplica lo del paréntesis, se resuelve lo que está dentro de ese paréntesis, y esto es A o B, que sería LA unido con LB. Y todo esto estaría al asterisco. Bien, resolviendo los conjuntos unitarios de A y de B, quedaría que el conjunto unitario de A, conjunto unitario de B, todo a la que? Al asterisco. Entonces quedaría unido A, V, es A, B al asterisco. Resolviendo la cerradura, tendríamos que la primera potencia sería L a la 0, que es la cadena vacía. L a la 1 es el mismo lenguaje, que sería este. Este sería L a la 1, ¿verdad? Este es L a la 1. Después este sería L a la 2. Y L a la 2, ustedes saben, ¿cuál es L a la 2? L a la 2 sería de aquí hasta aquí, ¿verdad? Y este L a la 2 no es más que L concatenado con L. Es decir, esta misma L que está aquí concatenado con L. Es decir, A con A, A con B. Después B con A, después B con B. Aquí está. Este sería L a la 2. Ahora, este que viene aquí, ¿qué potencia sería? Sería la potencia de L a la 3. L a la 3. Y L a la 3 no es más que L a la 3, de acuerdo a la definición de potencias que vimos en el anterior tema. Sería L a la 2. L concatenado con L a la 2. Es decir, este L con este L a la 2. Entonces sería esta A con AA. Después esta misma A con AB. Después la misma A con BA. Y la misma A con BB. Que sería esta parte que estamos viendo aquí con ABB. Después se toma el B con AA, después el B con AB, después B con BA y el B con BB, que sería esta parte que estamos viendo por aquí, ¿verdad? Esta parte de aquí. Entonces, de esa forma construimos el A, B asterisco. Bien, este es el lenguaje resultante, pero fíjense algo muy importante y de aquí vamos a estar muy atentos. Dice, teniendo claro que un patrón es una regla que describe el conjunto de cadenas de entrada que corresponden a un componente léxico, toda expresión regular debe tener un patrón asociado que identifique las posibles cadenas que se forman en el lenguaje regular resultante. Es decir, vamos a mirar cuál es el comportamiento de estas cadenas y qué es lo que nos resulta de ese comportamiento. Si observamos con detalle el lenguaje resultante anterior, que es este, ¿verdad? El que lo estoy copiando nuevamente, el que está ahí arriba. Se puede concluir que el patrón para este lenguaje es, miren, que en la potencia 1 nos da A, B, que en la potencia 2, que es esta, nos da todas las combinaciones de A con B. Y en la potencia C, en la potencia L al cubo, nos estaría dando todas las combinaciones de 3. En otras palabras, que en la potencia de 1, ¿qué nos debe dar? Si tenemos solamente A y B, una A y una B en la potencia 1. En la potencia 2, A con B, B con A, ahí están todas las combinaciones que se pueden dar con potencias de 2. Y aquí se pueden dar todas las potencias en 3. Es decir, que podemos concluir que el patrón para este lenguaje es todas las cadenas que se pueden formar con A y B. ¿Seguro? Ahí están todas las cadenas que se pueden formar con A y B. Desde la potencia 1 hasta la potencia infinita, ¿verdad? Porque ustedes acuerdan que estas cadenas son infinitas. Ahora, alguien dirá, bueno, pero ¿qué pasa con lambda? No, lambda no pasa nada. Igual se produce una cadena vacía, pero las cadenas que efectivamente se están produciendo son todas. Entonces, este patrón exactamente se puede escribir sin ningún problema porque ahí están todas las cadenas que se pueden formar con A y B, ¿verdad? Incluyendo las de longitud 1 en adelante. En esto no tendríamos que decir si la longitud es mínima 1 o no, porque la potencia mínima para toda cadena debe ser 1. Entonces, todas las cadenas que se pueden con A y B están incluidas todas estas cadenas. Entonces, de esta forma vamos a construir los patrones. Bien. En el caso de la OB más, ahorita dijimos OB asterisco, ustedes saben que la OB más lo único o diferente con la anterior es que no va a tener la cadena vacía. Aquí vemos cómo se conforma el lenguaje de A o B más, L más A o B, ¿verdad? Aplicando el lenguaje, se toman los lenguajes internos porque hay un paréntesis, entonces se resuelve primero la unión, conjunto unitario con el conjunto unitario AB más, esto daría A con B a la más. La primera potencia es L a la 1, que es esta. Esta es la potencia
L a la 2 y esta es la potencia L a la 3. Lo único es que no tiene la cadena vacía como la anterior. Entonces ya sabemos que este es L1, esta es la potencia L2 y esta sería la potencia L3. Bien, entonces así se construye el OV+. Ese es el lenguaje regular resultante. ¿Qué se puede concluir aquí? Que todas las cadenas que se forman son con A y B, todas las cadenas que se pueden formar con A y B. Es decir, como pueden ver es lo mismo, lo único es que no tiene la cadena vacía. A o B más y O B asterisco no significa que sean igual, pero sí producen las mismas cadenas. Y vamos a ver que la diferenciación comienza a aparecer cuando se comienzan a realizar operaciones como la concatenación, como la unión, porque ya esa cadena vacía que los diferencia en el lenguaje puede ser relevante en esa construcción de unos lenguajes utilizando operaciones. Pero en realidad el OV asterisco y el OV más producen el mismo patrón, pero la diferencia solamente está en la cadena vacía. Exactamente aquí está la diferencia en la cadena vacía, pero el patrón que se forma es el mismo. Observemos esto para indicar que exactamente el OV más y el OV asterisco no es que sean iguales, sino que producen el mismo patrón. Pero a esto le vamos a concatenar, al OV asterisco le vamos a concatenar una al principio. ¿Cuál sería el lenguaje? Mire, comenzamos aplicando el lenguaje aquí, el lenguaje de A concatenado con el lenguaje de AB asterisco, el lenguaje de asterisco de AB, ¿verdad? Es igual al lenguaje de A, se hace internamente lo del paréntesis, conjunto unitario de A con el conjunto unitario de A unido con el conjunto unitario de B al asterisco, se resuelve internamente esta unión, entonces quedaría de esta forma, entonces quedaría el conjunto unitario de A por toda la cerradura de Kleene, ¿verdad? Esto se concatena y quedaría A concatenado con vacío es A concatenado con A es A concatenado con B, AB, A concatenado con A. Bueno, así se concatenan y como pueden ver, todas las cadenas que se están formando aquí tienen, lógicamente, por haber concatenado A, tienen una A al principio. Miren, todas tienen una A al principio, todas tienen una A al principio. Ese es el lenguaje regular resultante y se puede concluir que el patrón de este lenguaje es todas las cadenas que se pueden formar con A y B que empiezan en A. Y efectivamente, esto lo podemos decir con toda seguridad porque el A o B asterisco que habíamos formado ahorita forma todas las cadenas que se pueden formar con A y B. Y al concatenarles una A a la izquierda, nos daría todas las cadenas que se pueden formar con A y B, pero que empiezan en A. Y evidentemente lo podemos ver en forma clara que es así, ¿verdad? Ahora, miremos este caso. A concatenado con OB más, ahorita era concatenado con OB asterisco. Aquí está toda la formalidad, ¿verdad? Para hacer esto, ya ustedes saben cómo se aplica. Y con el AOB más. Pero aquí sería A concatenado con OB más. AOB más lo que no tiene es cadena vacía, comienza desde el A. Al concatenar sería A con B, A con A con B con AB, A con BA y así sucesivamente vamos formando las cadenas y nos queda este lenguaje resultante que aparece aquí. ¿Qué sucede entonces? Que observamos que todas las cadenas comienzan con A, como ahorita, ¿verdad? Todas comienzan con A. Pero la cadena mínima no es A como en el anterior ejercicio, sino que es AA. Entonces hay una restricción más en este patrón. Todas las cadenas que se pueden formar con A y B, que empiezan en A, y su longitud mínima es 2. La pregunta es por qué ahorita entonces no dijimos que la longitud mínima es 1. No, porque todas las cadenas tienen como longitud mínima 1. Deben tener longitud mínima 1. Entonces eso no es restricción. Entonces aquí podríamos decir que sí es una restricción que mínimo es 2. Entonces, ¿cómo se diferencia? Fíjense que ahorita lo hicimos A con AOB asterisco y esta A con AOB más. Y sí hay una diferencia. Pero la diferencia, ¿quién la coloca? La cadena vacía. Precisamente por la cadena vacía es que se forma esta longitud mínima de 2 en el ejercicio de A concatenado con AOB más. Entonces, de esta forma vamos construyendo los patrones a partir de este comportamiento de las cadenas. Parece ser muy importante tener los lenguajes regulares antes de construir las cadenas, sí es verdad, pero también podemos ir construyendo patrones sin necesidad de construir un lenguaje regular, porque algunas cosas se pueden deducir a partir de la experiencia de algunos lenguajes o de algunas expresiones que ya conocemos. En este siguiente ejercicio tenemos A o B o C asterisco, ¿verdad?
aplicando el lenguaje de A o B, C asterisco de esta forma. Aplicamos el lenguaje asterisco de toda esta unión que está dentro del paréntesis. Resolvemos el paréntesis que es LA unido con LB, unido con LC, todo el asterisco. Aplicamos los conjuntos unitarios de A, B y C al asterisco. Y luego hacemos la unión de A o B con C asterisco y resolvemos el asterisco que sería la cadena vacía, ¿verdad? El conjunto unitario el conjunto L, la potencia de L a la 1, que es A, BC. Después el conjunto de L a la 2, que sería hasta aquí, ¿verdad? Y el conjunto de L a la 3, que comenzaría aquí en adelante. Y en forma infinita aquí se van construyendo las cadenas. Mirando todas estas cadenas que se forman, vemos que son las combinaciones entre A, B y C. En la primera longitud tenemos A, B, C, en la segunda longitud todas las combinaciones entre ellas. Por lo tanto, podemos concluir que son todas las cadenas que se pueden formar con A, B y C. Esas son las cadenas que se pueden formar y nos construyen o permite construir los patrones correspondientes a esa cadena o el patrón correspondiente a esa cadena. En base a los conceptos de las expresiones regulares y de acuerdo a los lenguajes que se generan, se pueden establecer patrones sin necesidad de desarrollar u obtener los lenguajes correspondientes. ¿Qué quiere decir eso? Lo que le decía o comentaba ahorita. Ya nosotros podemos construir patrones sin necesidad de haber formado los lenguajes regulares de acuerdo a esta construcción. Fíjense que aquí nosotros dijimos que A o B o C al asterisco, esto nos origina unas combinaciones entre estos por la experiencia que ahorita tuvimos con A o B asterisco. A o B asterisco ahorita nos dio todas las cadenas que se pueden formar con AB. Se supone que A, B o C nos debe formar todas las combinaciones entre A o B o C. O sea que si a ustedes le piden el patrón de A o B o C o D, se supone que son todas las combinaciones entre A, B, C y D. Se puede decir que el patrón de este lenguaje son todas las cadenas que se pueden formar con A, con B, con C y con D. Pero eso ¿dónde lo tenemos? Porque el patrón de A o B asterisco es todas las cadenas que se forman con AB. Porque el patrón de ABC es todas las cadenas que se forman con ABC. Fíjense que este patrón lo pudimos construir a partir de las experiencias que tuvimos con estas expresiones regulares con AB o ABC asterisco. Miren este caso. La que tenemos ahorita, esto lo conocemos. ¿Por qué? Porque sabemos que aquí, ¿cuál es el patrón que se está formando? Todas las cadenas que se pueden formar con A, B y C. Pero aquí aparece algo adicional. Le concatenamos una A al principio y una C al final. ¿Qué quiere decir entonces? Se puede deducir que el patrón para este lenguaje es todas las cadenas que se pueden formar con ABC, decir que hasta aquí todo bien. ¿Por qué? Porque esto lo conocemos, ¿verdad? Ahora, que empiezan en A porque se concatenó una A al principio. Y que terminan en C porque se colocó una C al final, ¿verdad? Esto lo podemos deducir de ahí. Sin embargo, se le deja a usted, como para terminar el ejercicio, hacer el lenguaje regular y determinar esas cadenas. Simplemente enseñándoles este paso para que comencemos a construir patrones a partir de los lenguajes de las expresiones regulares que ya tenemos y que de alguna forma ya conocemos su estructura. Miren este también lo podemos construir sin necesidad, es decir, podemos establecer su patrón sin construir su lenguaje regular. Tenemos A o B asterisco y como sabemos A o B asterisco forma todas las cadenas que se pueden formar con ABC. También de este lado está el mismo paréntesis de todas las cadenas y aparece una cadena fija que es la B, esa no depende de nadie. ¿Eso qué quiere decir? Que esta cadena AB siempre va a aparecer en todas las cadenas porque no está afectada por ninguna cerradura que la pueda inhabilitar o la pueda eliminar. Entonces, esta es la cadena vacía. Lo que sí es claro es que antes, aquí, en este paréntesis, están formando todas las posibles cadenas con ABC. Y de este lado también se pueden formar todas las cadenas posibles de A, B y C, incluyendo la cadena vacía. ¿Qué quiere decir esto? Que en un caso en que esta sea vacía, ¿verdad? Esta sea vacía y esta también sea vacía, la cadena mínima que se va a formar, ¿cuál es? ¿Cuál sería la cadena mínima que se formaría? AB. Esa es la cadena mínima, ¿verdad? Esa es la cadena mínima. Ahora, en el caso de que este sea vacío y este no sea vacío, ¿verdad? Este no sea vacío. Entonces, si esta es no vacío, tendríamos que todas las cadenas comenzarían con AB, ¿verdad? Porque esto sería vacío al principio, esto sería vacío. Entonces, comenzarían con AB y
después todas las cadenas que se pueden formar. Es decir, AB sería como un prefijo. Y al inverso, si esta es vacío, si esta no es vacío y esta sí es vacío, entonces en este caso el AB quedaría AB y después quedaría vacío. Es decir, habría una cantidad de cadenas y después vendría AB. En total, el AB siempre va a estar independiente de que haya vacío o no. Y si aquí hay cualquier cantidad de cadenas, AB va a quedar en cualquier posición. Es decir, si acá es diferente de vacío y el otro es diferente de vacío, el AB va a quedar, digamos, va a quedar AB de este lado, o va a quedar ahí en una posición, y antes va a haber cualquier cantidad de cadenas y después también cualquier cantidad de cadenas, pero siempre estará AB. ¿Qué podemos concluir entonces en cuanto al patrón? En cuanto al patrón, podemos tener en cuenta lo siguiente, que se puede deducir que el patrón es todas las cadenas que se pueden formar con ABC que tienen como subcadena AB. Cuando hablamos de subcadena AB, estamos diciendo que la AB va a estar en cualquier posición, puede estar al principio, puede estar al inicial como los indicaba ahorita, es decir, que puede ser prefijo, puede ser sufijo, pero siempre va a estar la cadena. Entonces, con subcadena estamos generalizando que siempre va a estar la cadena, no importa en qué posición esté. Entonces, ya tenemos otra forma de determinar ese patrón a partir de la expresión regular sin necesidad de construir el lenguaje regular. Observen este. En esta parte de aquí, A o B, C, como explicamos ahorita, como tiene un más por fuera, A o B o C, aquí se están formando todas las cadenas con ABC. Bueno, en este caso no se incluye el vacío. Eso no es importante, como les dije ahorita, pero sí es importante cuando comenzamos a concatenar. Entonces, ¿qué pasa? Aquí se forman todas las cadenas con ABC. Y aquí, bueno, se forma una cadena mínima A, B o C, pero como no tiene asterisco ni tiene más, aquí lo que se formará sería una sola, que son las que deben formarse, A, B o C. Como se concatena con esta, aquí existirá mínimo una cadena por el más. Y aquí también existirá mínimo una cadena. La diferencia es que en este paréntesis te originará uno o más, ¿verdad? Uno o más. Pero seguro que son todas las cadenas porque ya lo vimos antes. Entonces, 1 más 1 te formarían 2 como mínimo, ¿verdad? Uno aquí y uno acá serían 2. Entonces, ¿qué se puede deducir? Que todas las cadenas que se pueden formar, son todas las cadenas que se pueden formar con A, B, C, que tiene longitud mínima 2. ¿Por qué longitud mínima 2? Porque aquí tendrías 1 y aquí tendríamos 1. ¿Y por qué estamos seguros que son todas las cadenas? Porque están incluidas las 3 cadenas del lenguaje, en este caso ABC. Si suponemos que en este paréntesis faltara la C, no podríamos decir eso. No podríamos decir eso porque faltaría la C para que fueran todas las cadenas. En este caso cambiaría un poco el patrón en este caso. Bueno, ¿qué pasaría si C no existe? Para aprovechar este cambio. Bueno, serían de longitud mínima 2. Pero entonces ya no podemos decir todas las cadenas que se pueden formar con ABC, lo podemos decir. Que tiene longitud mínima de 2, también lo podemos decir. Pero entonces el comienzo ya no estaría A, B o C. El comienzo sería definido por AB. Entonces a este patrón habría que completarle aquí I comienza con A o B. Este es para el supuesto, repito, de que C no exista. En este caso, como C no existe, entonces el inicio estaría restringido solamente a A o B. Muy bien. Para el ejercicio siguiente, A o B o C, o A, B o C asterisco, como podemos ver, en esta parte aquí se forman todas las posibles cadenas entre A o B o C, ¿verdad? Y hay una cadena que fija, la cadena A. Esto sabemos que es 0, 0 o más, es decir, vacío o más. Ese 0 o más. Bien, y aquí A o B, C significa que el comienzo está determinado precisamente por las cadenas con que está conformado este lenguaje que es A, B o C. Es decir, que en la primera posición, puede ser cualquiera de estos, esta es la primera posición, esta es la primera, digamos, posición 1 de la cadena, ¿verdad? Esta es la posición 1. Y esta que está aquí sería la posición 2 de la cadena.
y de ahí en adelante se pueden formar todas las que sea, ¿verdad? ¿Por qué aseguramos que esta es la posición 1 y 2? Porque esta no tiene ninguna cerradura determinada. Entonces, esta es la posición 1. Esta posición 1, ¿cuál puede ser? Puede ser A, o puede ser B, o puede ser C. La segunda es fija, es la A. Y aquí se pueden formar todas las posibles cadenas. Entonces, observen que la posición que está determinada como fija es la 2. O sea que se puede deducir entonces, pongan atención, se puede deducir entonces que la cadena sería todas las cadenas que se pueden formar con A, B y C, cuyo segundo símbolo es A. Fíjense, porque el segundo símbolo, que es este, es el que está determinado, ¿verdad? Ya dijimos que el primero debería ser A o B, C, como debía ser, y este es el que está fijo y el que establece la excepción. Entonces, el segundo símbolo es A y de ahí en adelante lo que se quieran formar. Bien. Observen este ejercicio, el 12 más 1. Entonces sería A o B o C asterisco concatenado con C, A o B o C asterisco. Ya sabemos que aquí también se están formando todas las cadenas que se pueden formar con A o B o C. Aquí hay una posición fija que es C y la terminación en A o B o C. Es decir que nosotros no podemos hablar de primera y segunda posiciones porque las primeras y segundas posiciones no están determinadas, es un A o B o C asterisco. Pero sí vemos cómo termina, porque aquí no hay asterisco. Entonces, el último término, este sería el último, que puede ser A o B, C. Y este viene siendo el penúltimo. Este es el que determina la excepción o la restricción del patrón. Entonces podríamos decir entonces, o podemos deducir, que todas las cadenas que se pueden formar con ABC, donde su penúltimo símbolo, que es este que tenemos aquí, este que está aquí, ese penúltimo símbolo es C. Y queda claro que es el penúltimo porque el último puede ser A, B o C, que es como debe ser, ¿verdad? Que son los tres que están formando todas las posibles cadenas. Miren este. A o B a la 2 asterisco. Es probable que en algunos casos como estos es necesario resolver a la 2 si a usted no le queda claro cómo está determinado. Entonces voy a resolver que A o B a la 2 es lo mismo que A o B concatenado con A o B, ¿verdad? Resolviendo la potencia. Y resolviendo esto sería A con B, después sería B con A y después B con B, que es precisamente lo que tenemos aquí. Y esto está elevado al asterisco. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros elevamos el asterisco vamos a tener una cadena vacía, porque es asterisco, y aquí van a darse todas las combinaciones, ¿verdad? La primera longitud serían estas mismas, es decir, en la longitud 1, que vamos a tener ese mismo lenguaje que está ahí. ¿Cuál es el lenguaje que está ahí? El AA, ¿verdad? El AB, ¿verdad? El BA y BB. Ese es en la longitud 1. ¿Y cómo sería en la longitud 2? Sería L con L. Es decir, que estaría dando el mismo A con AA, ¿verdad? Concatenado con AA otra vez, ¿verdad? AA concatenado con A y concatenado con A. Ese sería en el 2. También sería AA, ¿verdad? Con AB. Después sería AA con BA. AA con BA, la cosa, sí, con BA, así, ¿verdad? Y así sucesivamente. Mira que aquí se forman potencias de 2, aquí pondríamos potencias de 4. Cuando estemos L a la 3, L a la 3 sería este L1 con L a la 2, sería este con este, ¿verdad? Entonces tendríamos que tener 2 y 4, 6. Después este con este serían 6, después este con este, y entonces nos darían potencias de 6. Entonces 2, 4 y 6. Es decir que podemos deducir, ojo con esto, porque lo estamos deduciendo, no construyendo los lenguajes. Aquí lo hice simplemente para guiarlos en la construcción de ese patrón. Entonces podemos deducir que es todas las cadenas que se pueden formar con A y B y su longitud es par. Como pudimos ver, todas las longitudes que se están dando son pares. En este caso, ahora es parecido al anterior, pero le concatenamos A o B. Entonces ya sabemos que este paréntesis que está aquí ya lo tenemos definido en el ejercicio anterior. Esta primera parte que está aquí, lo tenemos definido en el ejercicio anterior, que nos dio todas las cadenas que se pueden formar con A y B y su longitud es par. Y si le concatenamos una AB, estamos concatenando prácticamente un símbolo más. O sea, ¿qué podemos concluir?
que todas las cadenas que se pueden formar con A y B, y su longitud es impar. Claro, si yo tengo par y le agrego un símbolo, se convertiría en impar. Fíjense que son deducidas a partir de las anteriores. Bueno, así como esto, hay cualquier cantidad de ejercicios que podemos seguir analizando, pero lo importante aquí es que usted tenga la posibilidad de entender las operaciones que nos generan las expresiones regulares y de ahí poder deducir, si es posible, sin utilizar el lenguaje regular, construir los patrones adecuados para esas expresiones regulares. Precisamente aquí van a tener una serie de ejercicios que ustedes van a desarrollar para la próxima clase, ¿verdad? Aquí tenemos, por ejemplo, en el primer ejercicio, si dadas las siguientes expresiones regulares, obtenga el lenguaje regular correspondiente y escriba su patrón. En estos tres ejercicios, usted va a desarrollar el lenguaje regular y después va a decir cuál es el patrón. Escriba cuál es el patrón. Se deben cumplir para todas las cadenas, como hemos visto en los ejercicios que les presenté. Para otro ejercicio, se dan las expresiones regulares, pero se les pide que escriba su patrón sin obtener los lenguajes regulares. Justifique cómo obtuvo el patrón. Es decir, usted aquí, como hicimos en los últimos ejercicios, usted va a decir, hombre, el patrón de esto es tal cosa, porque aquí en A asterisco se da tal cosa y se concatena con este y este, entonces nos daría tal cosa. Es decir, explicándolo directamente de la expresión regular. Entonces, muchachos, los invito a que ustedes desarrollen estos ejercicios y en la clase estaremos mirando sus participaciones y, lógicamente, una buena explicación para sus compañeros.